Cuando lo capturaron, llevaba una sierra ensangrentada en el auto y una tarjeta de memoria con fotos de su última víctima. Pero lo más escalofriante no fue eso. Hilton había mantenido cautiva a una joven durante 4 días y se ganó su confianza antes de matarla con brutalidad. Dormía en su camioneta, cazaba humanos en senderos naturales y elegía a sus víctimas entre excursionistas solitarios. Pero nadie sospechaba que ese hombre de 61 años, con aspecto inofensivo, era en realidad un depredador experimentado. Gary Michael Hilton nació el 26 de noviembre de 1946 en Atlanta, Georgia. Desde afuera, su vida parecía común, pero al mirar más de cerca, hay señales claras de que algo estaba muy mal desde el principio. Su infancia fue marcada por el abandono y el maltrato. Su padre biológico desapareció cuando él era muy pequeño, y su padrastro, un oficial del ejército estadounidense, tenía un temperamento violento. Hilton creció en un ambiente de inestabilidad emocional, mudándose constantemente de un estado a otro y enfrentando una disciplina militar estricta que, según testimonios posteriores, lo afectó profundamente. A los 17 años, Hilton se alistó en el ejército. Sirvió en Alemania, pero no duró mucho. En 1967 fue dado de baja por razones médicas tras ser diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Volvió a Estados Unidos como un joven inestable, con dificultades para adaptarse y sin una red de apoyo real. Durante los años 70 y 80 vivió una vida errante. Trabajó como techador, vendió libros puerta a puerta, incluso fue ocasional asistente legal, pero no logró mantenerse en un solo lugar ni establecer relaciones estables. Su historial criminal comenzó a crecer: pequeños robos, estafas, problemas con drogas y violencia doméstica. En 1995 fue acusado de haber agredido a su entonces novia y se le encontró culpable de posesión ilegal de armas. Nada de eso levantó grandes alarmas, pero sí marcaba una clara escalada de comportamiento violento. Ya en los 2000, Hilton era un hombre sin hogar que vivía en su camioneta y recorría los senderos de los bosques nacionales del sureste. Lo que parecía una vida de marginación encubría algo más siniestro. Estaba comenzando a cazar. Lo más perturbador de Gary Michael Hilton no es solo lo que hizo, sino cómo pasó décadas sin que nadie notara en qué se estaba convirtiendo. Un hombre de rostro cansado, cabello gris y aspecto de vagabundo, pero con una mente metódica, violenta y calculadora. Lo que vendría después, cuando se cruzó con sus víctimas en senderos naturales, sería tan brutal que lo bautizarían como el asesino de los bosques nacionales. El 21 de octubre de 2007, John y Irene Bryant, una pareja de jubilados originarios de Carolina del Norte, salió a hacer senderismo por el Bosque Nacional Pisgah, en las montañas Blue Ridge. Ambos eran muy activos y amantes de la naturaleza, por lo que no era raro que realizaran caminatas largas y solitarias. Esa mañana dejaron su casa y se dirigieron al área de Yellow Gap Road. Nunca más se los volvió a ver con vida. Los días pasaban y la familia empezó a preocuparse. Sus hijos reportaron la desaparición, lo que inició una búsqueda intensa en la región montañosa. Se revisaron rutas de senderismo, áreas de descanso y estacionamientos, pero no había rastro de ellos. Hasta que el 9 de noviembre, el vehículo de los Bryant fue hallado abandonado cerca del bosque, con las puertas cerradas y sin signos visibles de violencia. Dentro estaban algunas pertenencias personales. Lo más inquietante fue lo que se descubrió días después. Irene había sido asesinada. Su cuerpo fue hallado parcialmente cubierto con hojas y ramas. Había sufrido un trauma contundente en la cabeza. A John no lo encontraron en ese momento. Su paradero siguió siendo un misterio por semanas. Mientras tanto, el FBI comenzó a investigar la posibilidad de que un tercero estuviera involucrado. Se rastrearon transacciones bancarias y se descubrió que alguien había utilizado la tarjeta de débito de los Bryant en un cajero automático. Las cámaras de seguridad mostraban a un hombre encapuchado realizando extracciones de dinero. Más tarde se confirmaría que ese hombre era Gary Michael Hilton. Fue un golpe clave. Hilton no fue arrestado en ese momento, pero ya estaba en la mira. El cuerpo de John Bryant fue encontrado meses después, en febrero de 2008, en una zona remota del bosque. Había sido asesinado de un disparo en la cabeza.
El crimen había sido frío, calculado y sin un móvil claro más allá del robo y el deseo de matar. Hilton los había seguido, atacado y eliminado sin dejar casi evidencia, salvo la cámara del cajero automático. Durante años, este doble homicidio no tuvo resolución definitiva. Hilton no confesó de inmediato. Fue recién en marzo de 2012 cuando, ya arrestado por otros asesinatos, aceptó su culpabilidad en este caso como parte de un acuerdo para evitar la pena de muerte. Recibió una sentencia de cadena perpetua en Carolina del Norte por estos crímenes. La historia de John e Irene Bryant fue la primera pista concreta que conectó a Hilton con asesinatos en zonas rurales, y sería apenas el inicio de una serie aún más macabra. El 30 de noviembre de 2007, Cheryl Dunlap no se presentó a trabajar en la Universidad Estatal de Florida, donde era profesora de enfermería. Sus compañeros preocupados intentaron contactarla, pero no obtuvieron respuesta. Era una mujer responsable, madre de 2 hijos, y sin antecedentes de ausentarse sin avisar. Al día siguiente, su auto fue encontrado abandonado en un área apartada del Bosque Nacional Apalachicola. El vehículo estaba cerrado con llave, y su teléfono móvil y pertenencias no estaban a la vista. Desde ese momento, la policía del condado de León inició una investigación por desaparición. Durante los días siguientes, los investigadores detectaron movimientos sospechosos en la cuenta bancaria de Cheryl. Alguien había estado retirando dinero de varios cajeros automáticos usando su tarjeta de débito. Las cámaras de seguridad captaron a un hombre encapuchado, con gafas oscuras y guantes. No pudieron identificarlo al instante, pero más adelante se sabría. Era Gary Michael Hilton. Pasaron casi 2 semanas sin noticias. Entonces, el 15 de diciembre de 2007, un grupo de cazadores encontró un cuerpo en el bosque. Estaba parcialmente quemado y había sido desmembrado. Le faltaban las manos y la cabeza. La autopsia confirmó que se trataba de Cheryl Dunlap. La causa de muerte fue un trauma contundente en la cabeza, pero las condiciones del cuerpo complicaron la investigación forense. La policía unió los puntos: el retiro de dinero, el modo de operación, la zona boscosa. El perfil coincidía con un criminal en serie. Poco después, Hilton fue detenido en Georgia, y dentro de su camioneta encontraron una sierra ensangrentada, gasolineras vacías, mapas de áreas forestales y pruebas que lo conectaban con la muerte de Cheryl. También tenía artículos personales que pertenecían a ella. En 2011, Gary Michael Hilton fue juzgado en el estado de Florida por el asesinato de Cheryl Dunlap. El caso fue sólido. Los fiscales presentaron evidencia física, imágenes de cámaras de seguridad, pruebas de ADN y testimonios forenses. El jurado lo declaró culpable y fue condenado a muerte. Este fue el primer juicio en el que Hilton enfrentó la pena capital. Su frialdad, su comportamiento calculador y la brutalidad del crimen convencieron al jurado de que se trataba de un asesino despiadado. Lo que nadie sabía aún era que Hilton ya se había cobrado otra víctima, una que mantuvo con vida durante días. Una historia aún más perturbadora estaba a punto de salir a la luz. El 1 de enero de 2008, Meredith Emerson, una joven de 24 años, salió a hacer senderismo con su perro Ella en Blood Mountain, una zona popular del Bosque Nacional Chattahoochee, en Georgia. Era un día frío pero soleado, perfecto para una caminata. Meredith era atlética, inteligente, amante de los animales y muy precavida. Nadie imaginaba que ese día marcaría su encuentro con un asesino. Cuando no regresó esa noche, sus amigos alertaron a la policía. Pronto se inició una búsqueda masiva por tierra y aire. Lo único que encontraron al principio fue su coche, estacionado en el área de acceso al sendero. Pero algo no encajaba. Meredith conocía la ruta, tenía experiencia y no había indicios de un accidente. Testigos reportaron haber visto a una joven acompañada de un hombre mayor ese día. Las descripciones llevaron rápidamente al nombre de Gary Michael Hilton, pero Hilton no la había matado de inmediato. Durante 4 días la mantuvo con vida. Se movía con ella de un lugar a otro, obligándola a dormir dentro de su camioneta mientras intentaba acceder a su cuenta bancaria. Meredith, consciente de que estaba en grave peligro, dio información falsa en un intento por sobrevivir el mayor tiempo posible. Según las autoridades, su inteligencia y autocontrol lograron retrasar lo inevitable. Hilton compró artículos de limpieza, toallas, una pala y una barra metálica. Sabía lo que iba a hacer, pero necesitaba tiempo. Finalmente, el 4 de enero, la asesinó brutalmente.
La golpeó con la barra hasta matarla y luego decapitó su cuerpo para dificultar la identificación. Más tarde, escondió los restos en el bosque. 2 días después, el 6 de enero, Hilton fue arrestado mientras limpiaba su camioneta en una estación de lavado. Dentro del vehículo encontraron sangre, objetos de Meredith y su identificación. También hallaron una sierra ensangrentada, ropa, cinta adhesiva y artículos comprados específicamente para deshacerse del cuerpo. Cuando se vio acorralado, Hilton ofreció un trato. Llevaría a los investigadores hasta el cuerpo de Meredith si no pedían la pena de muerte. Las autoridades de Georgia aceptaron el acuerdo para poder dar cierre al caso rápidamente y recuperar los restos. Hilton guió a los detectives hasta Dawson Forest, donde había escondido el cadáver. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Meredith Emerson. Este caso fue el que más atención mediática recibió. El hecho de que mantuviera a su víctima viva durante días, intentando manipularla, jugando con su vida, dejó en shock a todo el país. También fue la pieza clave que permitió unir los puntos y relacionar a Hilton con otros asesinatos en distintas zonas del sureste de Estados Unidos. Lo que en un principio parecía un crimen aislado, ya se perfilaba como la obra de un asesino serial metódico y móvil, que usaba los parques naturales como su terreno de caza. La detención de Gary Michael Hilton, el 6 de enero de 2008, marcó el fin de su libertad, pero el inicio de una pesadilla mayor para las autoridades. Lo que empezó como una investigación por el asesinato de Meredith Emerson, rápidamente se transformó en una red de crímenes interconectados. Cuando revisaron su camioneta Chevrolet Astro, encontraron un auténtico escenario de horror ambulante. Había herramientas ensangrentadas, cinta adhesiva, armas, objetos de limpieza, mapas de bosques nacionales y pertenencias de varias víctimas. Las pruebas eran contundentes, pero lo más perturbador fue lo que Hilton tenía en su cabeza. Una historia mucho más larga de lo que se pensaba. En los interrogatorios, Hilton no mostró arrepentimiento. Frío, calculador y con una lógica distorsionada, fue admitiendo su participación en varios asesinatos, no por culpa, sino como parte de negociaciones para evitar la pena de muerte. Así fue como confesó haber matado a John e Irene Bryant, y luego a Cheryl Dunlap. En cada caso, relató con precisión cómo las había casado, qué había hecho con los cuerpos, y cómo se había movido de un estado a otro sin ser detectado. Su modus operandi era siempre similar. Acechaba a excursionistas en zonas montañosas y bosques nacionales. Elegía víctimas solitarias o parejas de edad avanzada. Los abordaba con engaños o fuerza, robaba sus tarjetas y trataba de sacar dinero. En todos los casos, ocultaba los cuerpos en la naturaleza, usando su conocimiento del terreno. Pero lo más inquietante vino después. El FBI y otras agencias empezaron a revisar crímenes sin resolver en Georgia, Carolina del Norte, Florida y hasta en Texas. Hilton podría estar vinculado a más asesinatos no confirmados. Las fechas, ubicaciones y patrones coincidían con su estilo de vida nómada. Algunos casos aún sin resolver levantaron sospechas. La desaparición de Rosanna Miliani, de 26 años, vista por última vez en 2005 en Carolina del Norte, cuando viajaba sola por las montañas. Fue vista por un testigo acompañada de un hombre mayor que dijo llamarse Gary. Otros casos de excursionistas desaparecidos en áreas remotas, donde nunca se hallaron cuerpos. Aunque no se ha podido probar formalmente su implicación en más muertes, las autoridades creen que Hilton pudo matar antes del 2007, y posiblemente más de lo que ha confesado. Su estilo de vida lo hacía casi invisible, sin casa fija, sin relaciones cercanas, y siempre en movimiento por zonas donde es fácil desaparecer a alguien sin dejar rastro. Los analistas del FBI lo describieron como un asesino organizado, oportunista y extremadamente adaptado al ambiente natural. No dejaba señales innecesarias, y si no fuera por la cámara del cajero automático o los errores cometidos con Meredith, probablemente seguiría libre. Para muchos investigadores, Hilton es un ejemplo clásico de un asesino serial tardío, que pudo haber empezado mucho antes y cuya verdadera cifra de víctimas podría ser mucho más alta. Con las pruebas reunidas tras su arresto y sus propias confesiones, Gary Michael Hilton fue procesado en varios estados por los diferentes asesinatos. Cada juicio se llevó a cabo por separado, ya que los crímenes ocurrieron en distintas jurisdicciones, y en cada uno enfrentó consecuencias graves.
Georgia. El caso de Meredith Emerson. Fue el primer juicio, y quizás el más mediático. La brutalidad del crimen, la atención nacional y el hecho de que Hilton mantuviera con vida a Meredith durante días, hicieron que el caso fuera seguido de cerca por toda la opinión pública. Hilton aceptó cooperar a cambio de evitar la pena de muerte, y en enero de 2008 fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El Estado aceptó el trato para recuperar el cuerpo y cerrar el caso rápidamente. Florida. El caso de Cheryl Dunlap. Aquí no hubo negociación. Las autoridades de Florida no aceptaron ningún acuerdo. Hilton fue extraditado y juzgado en 2011. Las pruebas eran sólidas. Uso de tarjetas bancarias, grabaciones de seguridad y objetos personales de Cheryl encontrados en su poder. El jurado deliberó menos de una hora antes de declararlo culpable de secuestro, robo y asesinato en primer grado. Fue condenado a pena de muerte, una sentencia que aún hoy permanece activa. Carolina del Norte. El caso de John e Irene Bryant. En 2012, Hilton fue extraditado a Carolina del Norte, donde finalmente confesó el asesinato de la pareja de jubilados. Como parte de un nuevo acuerdo con los fiscales, aceptó una cadena perpetua a cambio de evitar un segundo juicio por pena capital. Fue sentenciado por asesinato, secuestro y uso ilegal de armas. Condenado en 3 estados distintos, Hilton actualmente permanece en el corredor de la muerte en la prisión estatal de Rayford, Florida, esperando una posible ejecución que podría tardar años o incluso no llegar nunca, debido a las apelaciones pendientes. ¿Qué más se sabe de él hoy? Gary Michael Hilton, ahora con casi 80 años, pasa sus días recluido en aislamiento. Es considerado uno de los asesinos seriales más sigilosos y peligrosos del siglo XXI en Estados Unidos. Sin un patrón claro de edad o género en sus víctimas, pero sí con un factor común: la vulnerabilidad y el aislamiento. A pesar de las condenas, el número total de víctimas sigue siendo incierto. El FBI mantiene abiertas varias líneas de investigación sobre crímenes en zonas rurales del sureste estadounidense, donde se cree que Hilton podría haber actuado años antes de que lo atraparan. Lo que está claro es que su vida fue una fachada de vagabundo inofensivo, mientras usaba los bosques como su propio territorio de caza. Un depredador solitario, meticuloso y errante, que durante años acechó a sus víctimas sin que nadie lo sospechara.